curiosa, ¿no? La de que te inviten a un canal, que no es algo inaudito, o sea, es algo que ya se sabe muchas veces. No, y pasar ha pasado muchas veces. Lo curioso es que te lo digan. Ya. Ah, que te lo dijeron, pero ¿cómo es que no estás siguiendo lo que... O sea, que al nuestra terminar, narrativa? vino la presentadora enfadada, como una maestra de escuela infantil que te va a echar la bronca, a decirme que había hecho, que cómo se me ocurre contestar lo que yo quiera. Perdona, soy la invitada, voy a contestar lo que yo considere que tengo que contestar. ¿Se pueden decir nombres? Se pueden decir nombres, sí. ¿Quién fue? No sé, y ahora no voy a acordarme cómo se llama, Marta algo, una mujer rubia alta. Ni idea, Marta. Es famosa en España, pero es que yo de tele no... No lo sigues ¿Robles, mucho. puede ser? Puede ser, me suena. Hacía un programa de estos tipo magazine, no sé si todavía lo hace. Me suena mucho. Y sí, me hizo esto, sí. Y se puso de malas. Se puso de malas. Para todos los que nos estéis viendo, por tercera vez ya, muchas gracias por vernos, muchas gracias por venir. Esto es Bailando con Lobos, el podcast libertario más grande del mundo hecho por nosotros. Yo soy Roy Vázquez Guerra. Hoy tenemos una invitada fantástica, fabulosa y con mucha paciencia, Laura Mascaro. Muchas gracias por venir. Gracias. Eres una gran conocedora del mundo de la educación. Para aquellos que no te conozcan aún, has escrito varios libros sobre el mundo de la educación infantil, más concretamente la educación libre, la educación en casa. Estuve mirando términos y por lo visto el homeschooling y el unschooling a veces se confunden, pero son diferentes. Antes ya de que distingamos y que empieces a explicar qué es cada cosa, quería preguntarte, ¿qué te llevó a hacer todo esto? O sea, empezar a buscar métodos alternativos de cómo educar a tus hijos. La vida te lleva, tú puedes hacer muchos planes, pero luego las cosas pasan como pasan. Yo conocía el homeschooling como algo que hacían los americanos y que yo pensaba que en España no existía, y desde luego pensaba que yo nunca podría hacerlo. Yo era madre soltera, era trabajadora autónoma, vamos, que ni se me pasaba por la cabeza que yo pudiera hacer esto. Pero sí que me informé sobre metodologías que usaban los homeschoolers para enseñar a sus hijos, porque yo ya veía que el sistema tenía un nivel bastante bajo, por decirlo suavemente, y quería compensar un poquito. O sea, mi primera idea era esta, era un poco, bueno, a mi hijo en el colegio le darán la educación que le den, pero yo en mi casa puedo complementarlo, puedo compensar y puedo mejorarlo. Y entonces me hablaron precisamente a través de Gabriel Calzada, que lo había conocido cuando estuvo en Estados Unidos. Me hablaron del método Doman para enseñar a los niños a leer desde que son bebés. Y luego el método para leer es el más conocido, pero luego hay otros: matemáticas, música, conocimientos enciclopédicos. Y empecé a hacer eso cuando mi hijo estaba en la guardería, él estaba escolarizado. Y luego ya a la mínima que tuve problemas con la escuela que tenía que llegar, decidí sacarlo y me lancé. O sea, yo me tiré al vacío sin saber si había red o no había red. Yo no sabía qué iba a pasar. Y bueno, aquí seguimos 7 años después, o ya no sé cuántos han pasado. Un montón, ¿no? Claro, sí. Es que es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado porque en España los padres que no educan a sus hijos, o sea, que no llevan a sus hijos al colegio, se les trata como que están agrediendo al niño casi. O sea, como que se le está deprivando al niño de una educación esencial, básica, que de ninguna otra forma se puede conseguir. Sí. Es que estamos muy escolarizados. Yo por eso ahora hago talleres de desescolarización para todo el mundo, no para la gente que va a educar en casa, sino para todo el mundo. De hecho, ahora me lo están pidiendo para colegios, para que vaya a hacer este taller con los profesores para cambiarles un poco la mentalidad. Porque sí, pensamos que... Vamos a ver, el currículum es algo absurdo, porque de todo el conocimiento humano, que es inmenso, alguien un día, no sabemos quién, ni cuándo, ni por qué, decidió que había 4 cositas que todos los niños tenían que aprender a la misma edad y de la misma manera. Nadie se cuestiona esto. Muy poca gente se pregunta por qué esto entra en el currículum y lo otro no entra, o desde cuándo entra, o quién decidió, quién decide lo que entra, lo que no entra, y por qué. Si al final no tenemos que saber todos lo mismo. Podemos estar de acuerdo en algunas cosas básicas como leer y escribir, pero luego
vamos a ver, yo mi fontanero lo que me interesa no es la nota que sacó ni en educación para la ciudadanía ni en ninguna otra materia. Geografía, historia. Claro, me interesa que haga bien su trabajo, que sea una persona honrada y que sepa las matemáticas básicas para cobrarme lo que me tiene que cobrar. Y ya está, no quiero más de él. Claro. Sí, aunque de todas formas me imagino que el argumento es que hace falta que haya unos pilares básicos de conocimiento sobre los que se asienten luego las profesiones diversas. Pero nunca estaremos de acuerdo en cuáles son esos pilares Totalmente. básicos. Porque, por ejemplo, escribir a mano hoy en día es básico. ¿No? Para alguien como mi hijo que ha nacido en el 2005, ya no es tan básico como siempre nos había parecido. Y en cambio, o sea, la sociedad avanza mucho más rápido de lo que el sistema tiene tiempo de cambiar. Había un vídeo muy interesante hace unos años, como allá por el 2007, 2008, que te enseñaba cómo todo lo que estabas aprendiendo en la universidad, en un vídeo en Estados Unidos, las universidades allí, al menos la primera etapa de las universidades son 4 años, decían que para muchas carreras, ya por aquel entonces, desde que empezabas a entrar en la carrera, si era una carrera tecnológica, altamente enfocada hacia la tecnología, y cuando terminabas, prácticamente todas las asignaturas que ibas a dar del primer año, que habías estudiado y aprobado en el primer año, ya probablemente estarían desfasadas. Claro, Ya habría es que que es obvio, es claro. obvio. Lo que pasa que el sistema es tan grande y ya funciona con una inercia que es muy difícil cambiarlo. Por eso la gente que lo cambia en realidad es la gente que se sale del sistema. Todos estos que están triunfando en Silicon Valley y todos estos gurús de la tecnología y de los emprendedores, todos estos es gente que se ha salido del sistema, que no han acabado su carrera o que la han acabado pero luego se han dedicado a otra cosa y han cogido el camino que consideraban más práctico, que al final es a lo que deberíamos aspirar. Sí, sí. Fíjate, un filósofo, no sé si lo conoces, don Antonio Escotado, le hicimos una entrevista el año pasado y nos decía que le daban 10 años a la universidad. Que la universidad como institución a la que tú acudías y te daban un título y tenías que seguir esas pautas, esas materias, que eso no lo veía prosperar, no lo veía en el futuro. Y yo coincido, o sea, desde luego todo lo que hoy se pueda aprender por internet y lo que se podrá cuando eso se articulice y se pueda pues hacer económicamente viable, el tener, llámalo universidades, pero pueden ser vídeos, o sea, canales de vídeos de aprendizaje online, es que eso va a ser el futuro en principio, o sea, va a ser mucho más barato en costes, no necesitas tener... Es que ya no es ni el futuro. Es el presente, Es que ¿no? ya está aquí, ya está aquí. Ya puedes aprender cualquier cosa desde tu casa. Por eso a mí también me parece una aberración limitar el uso de la tecnología a los niños. O sea, ahí les estás privando y no sacándolos del colegio. Claro. Que aparte cuando me dicen, pero ¿no crees que tu hijo se pierde algo por no ir al colegio? Hombre, por supuesto que se pierde, pero los que van al colegio también se pierden muchas otras cosas. Y en cada elección que hagas en tu vida, sea en educación, en cualquier otra cosa, cada vez que eliges una cosa, estás dejando fuera muchísimas otras. Eso es la vida. Un coste de oportunidad enorme Claro. siempre. Claro, claro, totalmente. Fíjate, te quería preguntar un montón de cosas. Voy a ir más o menos hilvanando las preguntas, pero estuve viendo los libros que has escrito Sí. sobre el tema. Muchos de ellos son legales, muchos de ellos trataban, bueno, al menos uno de ellos que yo vi Sí. era exclusivamente legal. Sí. Y en una entrevista que tú diste, comentabas que una de las cosas que te daba pena del libro es que como la ley constantemente está cambiando con esta verborrea legislativa que no para de haber Sí. en todos los países, al menos en Europa, enseguida, en cuanto terminas de escribir el libro, te pasa un poco como con las carreras o como con la educación, que te quedas ya obsoleto. O sea, Sí. te cambian una coma, quitan un punto, sacan Cambian una frase. palabra, es lo que nos pasó, que cambiaron una palabra. Solo antes la educación era obligatoria y ahora la escolarización es obligatoria. Solo con eso ya ha cambiado todo. Pero sí, esto me pasó con el primer libro, Educación y Libertad, que es sobre homeschooling, y yo hice una pequeña investigación de cómo estaban las leyes sobre homeschooling en diferentes países del mundo, un poco para comparar cuál es el grado de libertad en cada sitio. Porque solemos decir, sí, en casi todo el mundo es legal, cierto, pero no en las mismas condiciones. Y lo que a mí me importa son esas condiciones. Porque a lo mejor prefiero un sitio como Alemania, donde no es legal, pero hay seguridad jurídica, tú sabes a lo que te expones, que un sitio donde sea legal, pero tenga una regulación
complicadísima o te pidan requisitos como que seas licenciado en pedagogía y entonces el 90% de los homeschools no lo somos y ya no podríamos hacerlo. Entonces hice esta pequeña investigación y hice un capítulo. Espera un segundito, voy a ir a colocar el iPad un segundo. Vale, yo sigo. sigo. Yo estoy escuchando y te estaba oyendo. Y en ese capítulo yo hacía el resumen de cómo eran diferentes países, de si era legal o no, de más o menos qué requisitos te pedían y qué controles te ponían, ¿no? Y cuál era la consecuencia de no cumplir esos requisitos. Claro, eso pocos meses después de sacar el libro ya empezaron a cambiar leyes en algunos países o a intentar cambiarlas. Y ahora, de hecho, el libro no está a la venta porque estoy preparando la segunda edición y una de las cosas que voy a cambiar es que voy a quitar ese capítulo por completo y voy a hacer una explicación un poco más genérica de los tipos de regulaciones que más o menos se pueden encontrar y explicar a la gente cómo buscar la regulación en tu zona de residencia, que no siempre es la nacional, muchas veces es estatal o aquí autonómica, etcétera. O sea que puede variar la legislación que se Claro, aplica claro, por ejemplo, en Estados comunidad. Unidos es legal en todos los estados, pero de Texas a California hay un mundo de diferencia. Claro. Pero bueno, España, como tenemos este sistema tan particular, ¿no?, de comunidades autónomas que no es del todo federal, pero tampoco está centralizado, se le va delegando. Pero la educación está... ¿Está centralizada? No. ¿No? No. O sea, se les ha delegado, al menos se les ha concedido... Claro, entonces hay un marco que sí es nacional, pero luego hay cosas que pertenecen a las comunidades autónomas y, por ejemplo, Cataluña tiene una nueva ley de educación que sí reconoce otros tipos de educación no presenciales. Entonces, por ahí sería un hueco por donde podría entrar el homeschooling, pero ¿qué pasa? Que ese artículo no entra en vigor hasta que se desarrolle y no sabemos cómo va a ser ese desarrollo y ese es el miedo. Ya. ¿Qué requisitos van a poner ahí? Claro, claro. Fíjate, a mí me pasa algo parecido con un tema que es algo controvertido también, que es la caza. La caza en España también tiene un montón de palabrillas que dejan abierta o ambigua la interpretación legal y eso pasa en muchas comunidades autónomas también, donde determinados calibres se pueden utilizar para determinados tipos de caza. Claro, y las licencias, necesitas licencia para cada comunidad. En algunas la licencia requiere de un examen previo, otras solamente el pago de la licencia en sí, otras el pago es más grande, otras diferente. Luego tienen diferentes comunidades autónomas, han sistematizado la prueba de acceso para que si te la sacas en un sitio te vale también en otro. Es un caos legislativo y eso que de repente lo cambian porque suelen ser leyes marco donde, pues eso, con un reglamento cambian una palabra y ya te alteran todo. Y sí que esa inseguridad legal crea muchos problemas, sobre todo económicos, porque o sea, el educar a tus hijos, mucho más que el tema de la caza, es costoso, o sea, no es barato. Entonces, es muy diferente que te permitan a lo mejor educar a tus hijos de una forma u otra para, pues eso, para calcular las finanzas. Claro, yo por eso también tenía otro libro que era solo sobre la legalidad en España, porque era una cosa que repetidamente la gente me consulta. Ahora he quitado ese libro y lo he hecho en formato seminario online. O sea, son unos vídeos que yo tengo para vender y tú te ves el seminario. Y entonces así cada vez que hay un cambio, yo simplemente cambio esa parte del vídeo y ya está. Es mucho más fácil que cambiar un libro cada vez. Claro. Bueno, te has adaptado, ¿no? Sí, me he adaptado. Sí, exactamente. Claro, claro. Si puedes ir editando, justo quitas la parte, vas alterándola, creas tú tu Claro. propia ley Aunque marco. de todos modos siempre se habla mucho de que las leyes de educación cambian mucho y, a ver, es cierto que tenemos muchas leyes de educación, pero luego no cambia tanto el contenido, realmente. Ya. Tenemos la misma educación que hace 15 años, prácticamente. Claro, claro. Para mal, hay que decirlo también. Es que ese es otro problema también, que lo comentabas antes, que hay una serie de asignaturas que se dan por sentado que son pilares axiomáticos dentro de la educación de todos los niños, que a algunos niños les gusta mucho, les entretiene y les favorece, les hace, pues eso, crecer en esa dirección, y para otros es simplemente un martirio. O sea, vamos a ver, una cosa es saber sumar, restar y las 4 reglas y un poco más, ¿sabes? Y fracciones y cosas así, pues que te puedan servir en el día a día. Y otra cosa es saber cómo desarrollar las derivadas según L'Hopital, cómo hacer integradas y sus áreas. O sea, eso se sigue dando en el colegio. Se sigue obligando a los niños a que aprendan eso
cuando a lo mejor luego quieren ser una cosa que no tiene nada que ver. Pero aún así, aunque pudiéramos estar de acuerdo, que seguro que lo estamos, en que hay que aprender a leer, a sumar y a restar y unas matemáticas básicas, ¿por qué hay que imponerlas a cierta edad y con cierta metodología? Porque hay niños que a los 6 años no están preparados para leer. Preparados, o sea, me refiero a nivel neurológico. Sí, sí, biológicamente. Y que además no están motivados. Y los estás obligando, y a lo mejor si los dejaras, y ahí estás creando. Claro, luego se dice, hay problemas de aprendizaje. No, hay problemas de enseñanza, no problemas de aprendizaje. Porque al leer en una sociedad altamente alfabetizada como la que vivimos, es prácticamente imposible que alguien no aprenda a leer. Entonces, ¿qué más te da esperar 1 año, 2 años o lo que cada niño necesite? Cuando 2 niños tienen 30 años y saben leer, ¿a quién le importa si han aprendido a los 6, a los 10 o a los 3? Es que da igual y les evitas un problema importante y un trauma importante. Es que ahí entra luego el problema de la estigmatización, de que hay muchos niños que a lo mejor no se desarrollan como la media, como la mayoría, y luego pues tienen problemas sociales derivados precisamente de eso cuando es un problema biológico. Y crecen pensando que ellos no son capaces. Claro. ¿Cuánta gente está aprendiendo matemáticas de adultos porque de repente descubren que, esto servía para algo? Y es hasta divertido. Y lo aprendes de adulto. O como los que sacamos a los niños del colegio y luego por intentar enseñarles a ellos, acompañarles en su aprendizaje y por evitar que ellos crezcan con el trauma, de repente tú te acercas desde otro lado a las matemáticas y dices, ostras, ni era tan complicado ni yo era tan torpe. Claro. Y todo eso lo crea el colegio porque te uniformiza. Fíjate, yo si me preguntaran, yo pienso que tiene algo que ver con la idea casi socialista, marxista, de que el ser humano es moldeable, de que el ser humano es fruto de la sociedad, de que el ser humano nace vacío, es un recipiente vacío que luego se puede moldear según el moldeador, ¿no? Según las manos que lo moldeen. Que obviamente eso no es así, está demostradísimo que eso no es así desde muchísimos ángulos. O sea, un tema que a mí me interesa, o bueno, me ha interesado últimamente bastante, es el tema del cociente intelectual, según los test estandarizados. Y y mucha gente, pues eso, siempre dice, bueno, es que la inteligencia es algo que se aprende o es algo que naces con ello. Y siempre hubo ese debate. Y por supuesto hay gente muy lista que ha sabido hacer experimentos para intentar ver qué porcentaje es aprendido, qué porcentaje no es aprendido. En general, porque cada persona es diferente. O sea, hay a lo mejor gente que nace con una inteligencia y luego aprende muy poco, y luego hay otra que son más moldeables, más flexibles, más plásticos. Y entonces, respecto a la inteligencia, el test que hicieron fue con los gemelos monocigóticos, con los siameses, los llamados siameses. Y entonces, claro, ahí se dieron cuenta de que el cociente intelectual de los siameses, de estos gemelos que son idénticos genéticamente, separados al nacer, es decir, que crecieron en medios económico-culturales totalmente diferentes, acaban teniendo un cociente intelectual prácticamente idéntico. Entonces, eso dice mucho sobre todo sobre el que nacemos con determinadas aptitudes, y esas aptitudes no significa... El cociente intelectual, mucha gente está en contra de ello porque dicen, no refleja mucho, solamente refleja lo bien que puedes hacer un test. Vale, puede ser. O sea, puede que por tener un cociente intelectual tengas perfectas capacidades para hacer un montón de cosas, aunque tu cociente no se corresponda con el que supuestamente correlaciona con ese tipo de habilidades. Pero es el que es, y eso significa que tienes una serie de habilidades que no son aprendidas, son habilidades pues que naces con ellas y genéticamente estás predispuesto, puede variar un poquito. Entonces, si sabemos que la gente, científicamente sabemos que la gente nace con determinados atributos y evoluciona de una forma diferente, ¿por qué forzarles a todos a pasar por el mismo aro, pasar por el mismo rectángulo cuando tenemos triángulos, tenemos círculos? No tiene sentido, ¿no? Sí. Y lo que pasa también, yendo a lo del cociente intelectual, es que todavía no sabemos nada del cerebro. No tenemos ni idea. Y lo peor es que creemos que sabemos. Bueno, ya. Ahí es donde nos equivocamos un montón. Sí, eso lo decía Dick Cheney, alguna gente dice el presidente de Estados Unidos, cuando Bush estaba ahí de cargo titular.
y él decía que teníamos varias, o sea, había cosas que no sabíamos, o sea, que cosas que sabíamos que no sabíamos, es decir, lo que sabemos que ignoramos, cosas que no sabemos, son las peligrosas porque son cosas que están en la nada, y luego estaba lo que tú estabas diciendo, las cosas que creemos que sabemos, pero en realidad Pero no no sabemos. sabemos. Esa es una de ellas y es muy peligrosa por todo lo que estamos haciendo, porque yo cada vez que me piden estudios científicos, yo, perdona, es que la ciencia está en pañales, la ciencia siempre llega tarde, es como el derecho, bueno, como el derecho no, como la legislación. Sí, La legislación siempre llega tarde, por definición, y la claro. ciencia también. Bueno, o sea, es fruto de la experimentación. O sea, Claro, claro. claro, pero no podemos cogerla como dogma de fe porque, como la ciencia dice eso, no, porque en el día a día, o sea, cualquiera que trabaje con niños y sea mínimamente observador, pues te puedes trabajar con niños y ser el domador de leones, pero si eres mínimamente observador y sobre todo si trabajas con niños que crecen en libertad, tú te das cuenta de eso, de que desde muy pequeños ya hay un niño que destaca en esto o que tiene preferencia por lo otro o que aprende de esta manera o de otra. Hay niños que van de lo abstracto a lo concreto y niños que van de lo concreto al abstracto. Mi hijo empieza siempre por lo difícil y luego ya cuando se da cuenta de que va necesitando cosas más básicas, las va a buscar. Pero si le empiezas por lo básico, eso a él no le dice nada, no le sirve para nada, entonces desconecta. Claro, hasta que yo descubrí esto, yo pensaba que las cosas había que empezarlas de abajo, ir subiendo poquito a poco. Y luego he descubierto que hay mucha gente que funciona como él, que empiezan a lo grande, por lo difícil, y luego ya iremos buscando las piezas que necesitemos. Oye, pues perfectamente legítimo, pero tenemos que conocerlo. Claro, claro. Y que hay que saber lo que motiva a la gente, Ujú. porque en realidad es toda la motivación. O sea, una cosa es tener la capacidad de hacer una cosa o no tenerla, y otra cosa es luego querer hacerla. Porque eso es otro problema. O sea, mucha gente, ya volviendo un poco a lo del cociente intelectual, mucha gente que tiene cocientes intelectuales avanzados, luego a lo mejor no tienen la motivación necesaria para El desarrollarlo. 80% de los niños de altas capacidades son fracaso escolar. Ujú. Eso ya te lo dice todo. Pero Es- es que en la escuela nunca vas a poder saber qué motiva a cada niño, porque la escuela precisamente te mata a eso. O sea, yo he tenido amigos de mi hijo que han venido a comer a mi casa y les he dicho, ¿qué quieres comer? Y eran incapaces de elegir lo que querían comer porque nunca habían podido elegirlo. Y no tenían ni idea de por dónde empezar. O sea, puedo elegir de toda la comida que se me ocurra, puedo elegir. Sí, sí, pues aquí en mi casa cada uno come lo que quiere. Y no sabían, no Claro. sabían. Y luego pretendemos que a los 16, 17 años elijan una carrera para dedicarse a ello toda la vida. Es absurdo. O quién dirige la nación. También, por ejemplo, Que es por que ejemplo. puede ser mucho más crítico, sí, sí. La verdad es que es increíble. Y es increíble que. A ver, yo entiendo también el argumento de muchos padres que dicen. O sea, que asocian el no escolarizar formalmente, o sea, pues eso, según la vía estatal, a los niños con gente dejada. Que a lo mejor eso existe, sobre todo, pues en. A ver, existe, claro que existe. O sea, yo tampoco voy a decir aquí que el homeschooling es la panacea y que somos los mejores padres del mundo, no. Yo he visto hacer cosas en nombre, sobre todo del unschooling, que me han parecido de una dejadez casi rayana en el maltrato al niño, por supuesto. Y ha habido gente a la que yo le he recomendado escolarizar. Y niños que he dicho, este niño estaría mejor en la escuela, por supuesto, porque en todas partes cuecen habas. Pero sí es cierto que por lo general el que decide educar a sus hijos en casa suele ser alguien muy responsable que luego puede tener unas ideas que no concuerden con las tuyas y una forma de hacerlo que a ti te parezca que no es la mejor, pero oye, para eso es su hijo y no el mío. Y yo no Claro. me meto en cómo lo hagas tú mientras tu hijo esté bien y no esté abandonado ni explotado, que es la otra cara de la moneda. Claro, cuando a mí me dicen, sí, bueno, Serena Williams fue homeschooler, sí, pero es que la tenían ahí prácticamente esclavizada con la raqueta de tenis 8 horas al día. Para eso, pues no sé si es el mejor ejemplo de homeschooler. Claro, claro. Es que, fíjate, ese es otro de los problemas que yo encuentro con la educación en general, ya no solamente con el homeschooling, y es cómo determinas qué es lo que quiere un niño cuando aún no es adulto, cuando aún está formando sus opiniones. Porque hay veces que se quejan y que no quieren hacer algo, pero ¿cómo sabes que eso es lo que realmente le conviene? O a lo mejor dice, no, es que no quiero estudiar más. Es que un niño tiene que tener mucho tiempo libre.
Tiene que tener mucho tiempo libre. Ahora se habla mucho de quitar deberes. Pero los mismos padres que quieren quitar deberes, luego los mandan a música, a inglés, a programación, a ajedrez, porque ahora sin programación y sin ajedrez no eres nadie, pero quieren quitar deberes porque hace falta tiempo libre. No, bueno, hay que quitar deberes, pero también hay que quitar extraescolares y habría que quitar también muchas horas de escuela, porque si tú no tienes tiempo libre, ¿tú cuándo te conoces a ti mismo? O sea, todos los filósofos en toda la historia a la conclusión que han llegado es al conócete a ti mismo, ¿no? Totalmente. Empecemos por ahí. Y en cambio al niño, desde que tiene prácticamente 4 meses y se te acaba la baja maternal, lo tienes que meter a la guardería, al parking de niños. Que no digo que por unas horas y de cierta forma no esté bien, al contrario, o sea, viene genial y tú puedes trabajar y hacer tus cosas sin el niño porque tampoco puedes atender a todo, pero el niño necesita tiempo libre para conocerse a sí mismo. Las mejores universidades americanas, las de la Ivy League, y esto ya lo están copiando otras universidades, antes que mirar tu expediente académico, miran tu expediente extracurricular, o sea, lo que no estaba en el currículum. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú has hecho cuando has podido decidir qué hacías con tu tiempo. Y no es lo mismo que has decidido jugar a fútbol que hacer rafting, que hacer, yo qué sé, voluntariado en tu parroquia, por decir algo. Entonces ellos dan más importancia a eso porque eso les da información sobre tu persona, sobre quién eres tú, sobre cuáles son tus preferencias y qué haces cuando puedes elegir libremente. En cambio, el que tú tengas una A o una B, que sería un notable o la nota que sea, en determinadas asignaturas que te han obligado a hacer, eso no, a ellos no les dice nada, les dice, bueno, es aplicado, se le dan bien las letras, se le dan bien las ciencias, pero no dice nada sobre ti realmente. Puede ser que seas muy inteligente o puede ser que seas muy aplicado y la nota no dice nada de eso. Entonces, en Stanford, por ejemplo, lo que mira el departamento de admisiones es que tú hayas tenido una afición, digamos, social, como esto, lo que ellos llaman servicios a la comunidad, que sería que hayas sido voluntario, por ejemplo, o algo así. Que hayas tenido una afición intelectual, del tipo que sea. Puede ser que tú aportes una lista de los 1000 libros que te has leído que no eran lecturas obligatorias de tu instituto. Y que hayas tenido una afición física, pero que sea preferiblemente individual, cuando aquí en España estamos con lo de los deportes de equipo como algo sagrado. Allí miran que haya sido individual, porque es algo que depende solo de ti. Y que sea algo, digamos, arriesgado, con lo que tú te la juegues. Si tú juegas al tenis, bueno, te puedes hacer un esguince, pero no te juegas nada. Pero si tú haces hípica, si te caes del caballo te puedes matar. Y eso es lo que ellos miran, cuánto has arriesgado y qué has hecho que haya dependido de ti. Me parece importantísimo. Es una lección y en España estamos a años luz de eso todavía. Sí, en concreto Stanford es un colegio, o sea, una universidad curiosa, incluso dentro de Estados Unidos, de las universidades más elitistas de Estados Unidos, pero en general Estados Unidos es un sistema educativo muy diferente, ¿no? Yo que estudié allí, el sistema de notas, por ejemplo, es muy diferente. O sea, aquí, por ejemplo, para aprobar tienes que sacar un 5, ¿no? Esa es la nota de corte. Un 50% de lo que has supuestamente tenido que aprenderte. Si lo sabes, apruebas. Si no lo sabes, no apruebas. Allí no. Allí, por ejemplo, para sacar una C, ¿no? Que suele ser la nota de corte, suele rondar la C menos el 70, es decir, el 7. O sea, tienes que sacarte un 7 para aprobar. También es cierto que los exámenes no son como aquí. Aquí los exámenes son 2, al menos universitariamente, son 2 al año y tienes que aprenderte todo lo que has aprendido los últimos 4 o 5 meses, pum, soltarlo el día del examen y luego como si después el diluvio, o sea, te da igual. No hay que repetirlo, no hay que saberlo, no hay que verificar que aún te acuerdas de ello, es irrelevante. La cuestión es que el día del examen es un trámite, eso es. Y en cambio... Y eso demuestra la capacidad que tú tienes a gestionar todos esos datos en poco tiempo y plasmarlos ese día y ya está. O sea, eso es lo que demuestra.
Mientras que en Estados Unidos es algo un poco más constante, no digo que sea perfecto, pero es mucho más constante en el sentido de que ahora se empieza a utilizar el método Bolonia aquí, donde son evaluaciones constantes, pero allí de toda la vida, o sea, allí todas las semanas te ponen exámenes, luego tienes como mínimo varios exámenes intermedios, los midterms, como llaman. Tienes varios, uno o varios exámenes intermedios y luego un final que como mucho cuenta un 35%, el que más 40% de la nota, pero eso lo máximo. Aquí es que es el 100%. Aquí el 100% de la nota se basa en un examen. Eso es una locura, ya, o sea, para los niños sobremanera, pero para los adultos también. El decir que una persona universitaria se la juegue todo a un día no tiene mucho sentido, ¿verdad? O al menos no se Bueno, lo con merece. Bolonia esto lo han intentado cambiar, pero me parece que tampoco no está saliendo muy bien el invento. Eso parece, eso me cuentan. La gente que lo está utilizando dicen que a veces están incluso revertiendo, volviendo al sistema anterior. También sabes qué pasa, que es que estas cosas me imagino que vienen de atrás, que tienen que originarse en la escuela, en el colegio. Y si desde el colegio no se cambian, o sea, si ya adaptas y formas a la persona para que esté adecuada a ese tipo de examen central final, pues a lo mejor llegas ahí y te mandan trabajar mucho y hasta eso te cuesta más que estudiártelo todo para el Pero es examen que en final. realidad yo tengo la sensación de que aquí la gente va a la universidad, o vamos, porque yo Mm, también fui con esa mentalidad de voy a sacarme un título. O sea, a mí todos los 5 años de contenido que me puedan dar no me interesan en realidad, quiero mi título. mm, Para luego ejercer o no ejercer, pero poner en mi currículum que tengo ese título. Pero realmente estudiantes motivados en la universidad, con pasión por el tema que se supone que se supone que han elegido ellos y que les están enseñando, hay poquísimos. mm. O sea, yo estudié Derecho y yo el 90% de mis compañeros estaban allí o porque su padre era abogado y tenían que heredar el bufete, o porque no habían tenido nota suficiente para periodismo, o porque no sabían qué hacer y como con un 5 entrabas a Derecho, pues allí estaban. Claro, Claro, si ahora además le dices, en vez de hacer un examen, que igual te lo preparas en una semana, tienes que estar todo el año haciéndome trabajitos, como si estuvieras en el cole, pues claro, la motivación se acaba de hundir. Pero es que para empezar no estás allí por el motivo correcto. claro, claro. Igual eso sería positivo en el sentido de que te obligaría a la gente a escoger lo que realmente les apasiona y no, pues, A lo mejor va a funcionar como filtro en esa dirección, pero claro, vuelvo al colegio. Si tú desde el colegio estás siendo dirigido, ahora toca esto, ahora lo otro, enseguida te ponen la etiqueta de tú sirves para escribir, tú sirves para dibujar y tú sirves para el deporte, luego cómo vas a elegir lo que quieres hacer. No, es que no puedes tener ni idea. hmm, Es imposible que lo sepas. claro, claro. Fíjate que sobre el colegio está viniendo ahora un recuerdo que se lo comentaba pues, a editores de Libertario, que yo pensaba antes que lo conveniente sería que se educara a los niños en materias prácticas. Es decir, ya puestos a estatalizarlo todo y hacerlo todo, pues eso, obligatorio y definido desde arriba, Ujú. que al menos se educara a la gente en asignaturas que le fueran a tocar. Porque hoy en día vamos, al menos esa era mi percepción, que se nos enseñaban muchas Pero como asignaturas. cuáles. Vale, esa es la clave. Y ojo, no estoy de acuerdo con mi previa posición. Ya. Pero mi idea era la siguiente, ya puestos a ser el regulador máximo, sería que a todos los niños, más allá de matemáticas, lenguas, aprender pues lo básico, por encima de eso, en vez de enseñar a lo mejor química, física, biología, historia avanzada, economía, latín, o sea, en vez de hacer asignaturas ya más avanzadas, al menos enseñar en esa etapa intermedia asignaturas como, por ejemplo, finanzas, Mm. algo que va a tocar a casi todo el mundo, el saber financiarse. Lo básico, saber calcular precios futuros, precios presentes, intereses, etcétera. Luego, en segundo lugar, derecho. Derecho que, o sea, tú que estudiaste Derecho, yo también. La primera cosa que me frustró fue nada más llegar a Derecho, estando haciendo Derecho Constitucional 1, decir, pero ¿cómo es posible que esto no se lo obliguen a estudiar a todo el mundo? Si te afecta, más no te puede afectar. Claro, Si vulneras cualquiera de esas cosas, vas a la cárcel o al menos sí. predispone a que en el Código Penal pues tengas la posibilidad de ir a la cárcel. Y eso nos lo dijo nuestro profesor de Derecho Penal 2, profesor Gómez Lanz, por cierto, muy buen profesor, que decía eso, decía, mira, el primer día de clase, al menos a lo largo de vuestra vida vais a cometer o sea, vais a desarrollar alguna conducta o vais a hacer algún acto por las que estaríais en la cárcel. Ujú.
Y claro, nos quedamos todos flipando diciendo, bueno, o sea, algunos igual, pero la mayoría no. Muy probablemente, o sea, de la forma en la que está dispuesta el Código Penal español, al menos, por 1000 infracciones, por mencionar la palabra del rey en vano, por ejemplo, y cosas de esa índole, literalmente, si lo haces un par de veces, puedes ir a la cárcel. Sí. Entonces, el hecho de que la gente ignore razones por las que podrían ir a la cárcel y confíen en que, bueno, todo va a salir bien y si no me pillan, pues no pasa nada, pero que es que te pueden pillar, y más aún en el mundo en el que vivimos, donde la información está totalmente manipulada. O sea, ahora pueden meterse en tu móvil, ver lo que has comentado y a saber, o en Twitter, el chaval ese que cuando asesinaron a la concejala del PP hace un par de años, que asesinaron a la concejala y el chico escribió que quería que todos murieran por igual, un chico de 17 años, que el pobre, pues eso, es como es. Fueron a su casa a arrestarle. Claro. Y dices, pero vamos a ver, ¿en qué mundo vivimos? Es un chaval que está escribiendo en su casa cualquier cosa como una persona que escribe un libro. ¿Por qué arrestar a una persona por hablar libremente? Encima siendo menor, pero bueno. Volviendo a las asignaturas. Finanzas, derecho, medicina. Medicina es otra clave que me parecía clave que haría falta... pues al menos introducir ya puestos a obligar a la gente, ¿eh? O sea, obviamente que cada uno escoja. Sí, ya partiendo de una premisa que ya no nos gusta. Claro. Que eso, fíjate, o sea, no sé si conocerás la distinción, pero dentro del mundillo libertario se habla mucho de la diferencia entre el subjetivismo y el objetivismo. Sí. Y que no necesariamente se concuerda con la versión objetivista randiana, pero bueno, objetivismo en el sentido de que existe una serie de parámetros que son objetivos para todo el mundo, que a todo el mundo se le deberían aplicar por igual. No leyes físicas, sino constructos un poco superiores. Yo estoy en contra de todo eso, o sea, que cada uno escoja y a lo mejor ese constructo en ese momento te conviene, a lo mejor no, a lo mejor en el futuro cambias, la propia persona puede cambiar. Hay un sinfín de posibilidades, que cada uno escoja lo suyo y bueno, y muchas veces también te dicen, bueno, muy bien, pero a lo mejor la propia lógica se podría argumentar que es objetiva. Sí, puede ser o no. Claro, porque si partes desde la propia lógica para argumentar la lógica, es un círculo vicioso que nunca puedes solventar. Sí. Yo en eso de las asignaturas he cambiado de opinión. Antes opinaba como tú. Y de hecho tengo varios artículos diciendo que hace educación financiera, pero no como la que hacen ahora, que es educación bancaria, realmente, lo que hacen. Que eso me da un miedo, para eso prefiero que no lo hagan. Claro, es endoctrinamiento casi. Claro, o sea, les están explicando por qué es bueno pagar impuestos, cómo pedir un préstamo, qué es una hipoteca. Eso no es educación financiera, perdóname. Y cosas así, ¿no? Cosas básicas de derecho, por ejemplo, también es cierto. Y programación antes también pensaba que podía ser más importante incluso que lo que comentábamos antes de la caligrafía. Sí. Pero cambié de idea y pienso que yo pienso que no hay que obligar a nada, pero ni a leer, porque basta que obligues para que cortes ya toda la motivación que pudiera existir, porque a cada uno la motivación le llega en un momento diferente y por un motivo y por una vía diferentes. Y eso es algo que a priori no podemos saber. Nunca sabes a cada niño por qué le va a interesar aprender algo. Muchos niños están aprendiendo japonés hoy en día a través del manga, porque les interesa el mundo manga y gracias a eso están aprendiendo japonés. Cuando si tú ahora pusieras japonés obligatorio en las escuelas, sería un desastre. Y en cambio lo están haciendo por su cuenta, porque quieren, en su tiempo libre. Lo están haciendo, está lleno de niños. Igual que con el japonés, muchas otras materias. Entonces, a lo que iba, yo pienso que si el colegio tiene que existir de forma obligatoria, lo único que tiene que asegurarse es de que aprendan a leer y a escribir correctamente. Y cuando digo leer, me refiero a entender lo que leen, que no es lo mismo que juntar letras y juntar palabras, que muchas veces es lo único que se consigue, que la gente no tiene comprensión lectora. Tampoco la gente sabe redactar con corrección, ni hablar con corrección, por tanto no saben pensar con corrección. Y si no sabes pensar con corrección, da igual que me vengas a dar educación financiera y derecho y medicina y todo lo que quieras meter, que eso va a caer en saco roto.
Entonces, vayamos a lo básico, o sea, despojemos la escuela de todo lo superfluo. En vez de añadir asignaturas, que es lo que se está haciendo, se están añadiendo cosas. No, porque claro, con la cosa de, vamos a cosas más prácticas. No, primero aprender a leer y a escribir y a pensar, y a partir de aquí van a llegar un montón de temas interesantísimos. Y no tendrás que obligarlos, que ese es el error. Pero claro, el sistema es tan grande, lleva tanto tiempo, lleva 3 siglos funcionando por inercia, que ahora parar eso y cambiarlo es muy complicado. Claro, claro. Es muy complicado. No es imposible, ¿eh? Pero es muy complicado. Claro, claro, sí, no, sí, sin duda el problema viene de atrás con todo esto y ese es el problema también de la educación, que al principio somos muy flexibles, luego nos volvemos menos flexibles y entonces pues cambiar la inercia social que ya se ha creado lleva, si se ha creado durante generaciones, va a llevar otras tantas generaciones de vuelta para Es que corregir. por eso, aunque el problema es global, la solución no es global, es individual. Es como se llama hoy en día lo local, ¿no? Que tienes que a lo mejor pensar en global, pero... Actuar en local, exactamente. Mucha gente, hay muchos padres que se están quemando muchísimo y muchos profesores intentando cambiar el sistema. Y yo siempre, y es algo que trabajo mucho en mi taller de desescolarización, es decir, no, no me cuentes qué harías tú si fueras ministro de Educación, porque no lo eres y no lo vas a ser. Pero tú eres un profesor hoy y mañana vas a estar en tu clase, que es tu pequeña parcela, digamos, de poder, aunque no me gusta expresarlo así, pero bueno, ahí tienes mucha más libertad de la que a lo mejor piensas. Pero estás dentro de la inercia de la rueda del sistema. No, olvídate de eso, deshazte de esa influencia y date cuenta de dónde estás, cuál es tu parcela de influencia, y aunque solo consigas cambiarle para bien la vida a un solo niño, ya habrá valido la pena. Eso, fíjate, eso voy a ser un poco malo, eso lo construiría mucha gente como cienciología. Como cienciología, sí, ¿por qué? En la cienciología, supongo que conoces, ¿no? Lo que Sí, es la sí, iglesia sí. de la cienciología. Sí, pero no veo el símil ahora mismo. No, pues porque como lo solía explicar en su día, cuando aún lo explicaba el papa de la cienciología, Tom Cruise, decía que los cienciólogos eran conscientes, o eran los únicos que eran conscientes, de que solo ellos podían actuar en determinado momento, de que ellos, dentro de su parcela de poder, por así decirlo, eran los únicos que podían cambiar el mundo y hacerlo mejor. Sí. Y que tenían esa responsabilidad precisamente por reconocer o conocer que son ellos los responsables en ese momento de esa parcela. Y sonaba eso, no tiene nada que ver. De hecho, ni siquiera creo que en la cienciología se hable de eso. La cienciología es una cosa muy rara. Pero sí que es cierto, o sea, la gente muchas veces, a lo mejor por no conocerse a sí mismos, a lo mejor por infravalorar su capacidad de acción, positiva o negativa, hacen las cosas por inercia y de allá donde caiga, o sea, no lo racionalizan, no intentan ver cómo podríamos hacer esto mejor. Claro, pero al final tienes que ver cuál es tu responsabilidad y cuál es tu interés. O sea, si tú eres un padre de un niño que está sufriendo en la escuela por el motivo X, por bullying, por necesidades especiales no atendidas, por lo que sea, tu hijo está sufriendo y tú estás dedicando tus horas a meterte en una asociación que está recogiendo firmas para pedirle al ministro que no sé qué, y peleándote con el profesor y en contra del sistema y montando ahí un problema mucho mayor que el que tienes en realidad. O sea, deja de mirar al sistema y empieza a mirar a tu hijo. ¿Qué es lo que tu hijo necesita en este momento? Y así es como se van cambiando las cosas. No hace falta ni siquiera que mucha gente lo haga. Hace falta que unos pocos estén convencidos de que ese es el camino y de que eso es lo que es efectivo, que al final es a lo que vamos, a lo que sea efectivo. Claro. Bueno, y ya ahora, fíjate, mira que llevamos ya un buen rato hablando y ni siquiera te he preguntado, la diferencia entre homeschooling y unschooling. Porque aquí estamos hablando de esto como si ya lo supiéramos todo. Yo lo sé porque he leído sobre ello y te he leído a ti tus artículos, pero ¿qué es lo que es el homeschooling y las diferencias con el unschooling? Vale. Homeschooling es educar sin escuela, es decir, lo que se suele llamar educación en casa, educación en familia. Hay muchos nombres, hay mucho debate interno sobre cuál es el mejor término.
te dirán que homeschooling no, porque a veces ni es home ni es schooling, o porque es en inglés, o porque lo que sea, pero bueno, para entendernos. Homeschooling es educarse en escuela. Luego entraría el debate de si matriculo en una escuela a distancia, estoy dentro, estoy fuera, o qué, pero bueno. Unschooling es una forma de hacer educación en casa. O sea, dentro de lo que es educación en casa, la gente normalmente cuando dices, no, mis hijos no van al colegio, ¿qué imaginan? Imaginan que tú a las 8 despiertas a tu hijo, le das el desayuno y a las 9 lo sientas a la mesa de la cocina, le sacas el libro de matemáticas y una hora después lo cambias por el de lengua y así, ¿no? Vas haciendo y eres, bueno, como la super profesora que sabe mucho de todo. Y eso no es así, en el 95% de los casos no es así. Hay muchas formas de hacer educación en casa. Y digamos que en un extremo estaría el unschooling, que sería el más radical, que se suele definir como lo que no es, porque la referencia que todos tenemos es la escuela. Entonces, la forma fácil de explicar el unschooling es en qué no se parece a la escuela, en que no hay horarios, en que no hay currículum, en que no hay asignaturas, en que no hay exámenes, en que no hay imposiciones, es como la libertad máxima. Es decir, en la vida las cosas no están separadas por asignaturas. Hombre, si hablamos de un campo muy especializado, pues obviamente sí, ¿no? Hay científicos pues, que son físicos y están especializados en eso, pero digamos en el día a día, tú bebes un vaso de agua y tú no estás pensando eso en qué materia entraba, ¿no? En si eso era conocimiento del medio, o si era física, o si era... No, está todo entremezclado. Entonces, en el unschooling también aprendes porque vives, simplemente porque tienes curiosidad natural que no te la han coartado. O si te la coartaron, pues haces un proceso, digamos, de desintoxicación, de desprogramación. Y ya está, simplemente, o sea, intenta pasar un día sin aprender nada y verás que es imposible. Eso es el unschooling, que estaría en en un extremo del homeschooling estaría replicar lo que es la escuela en casa con tus libros de texto, con tus asignaturas. Algunos incluso hacen exámenes según en qué países te puedes examinar oficialmente. Ese sería un extremo. Entre medias hay muchas formas, digamos, mixtas, eclécticas de hacerlo. En el otro extremo estaría el unschooling, que sería como todo muy libre. Y ya más allá del unschooling está el radical unschooling, que es, puesto que la libertad en el aprendizaje, digamos, académico funciona, vamos a extenderla al resto de la vida. Y vamos a no tener imposiciones en materia pues, de sueño, de comida, de control de esfínteres, en cualquier otro tema. Lo amplías ya más allá de lo académico hasta que se difumina y ya no hay diferencia entre lo que es académico y lo que no es académico. A mí si me preguntas, que me lo suelen preguntar, ¿cuánto tiempo le dedicas al homeschooling? Tengo que decirte o 0 horas al día o 24 horas al día, porque como consideramos que todo el tiempo estamos aprendiendo, en cualquier circunstancia y en cualquier lugar estamos aprendiendo, entonces pues es o digo 0 o digo 24 y no estoy mintiendo en ninguno de los dos casos. Claro, claro, está todo fusionado orgánicamente, ¿no? O sea, que la vida no se distingue del aprendizaje como se intenta hacer hoy en día, ¿no? Separarlo todo, compartimentalizarlo todo. Y a lo mejor eso no tiene sentido. Y mucha gente, no sé ahora, pero en mi época, mucha gente se quejaba de que no se aprendían cosas útiles o que siempre se buscaban cosas útiles en el aprendizaje en el colegio. Decían, pues eso, el comentario clásico era, esto no me va a valer para la vida, esto no lo voy a utilizar nunca en mi vida. Y era cierto, o sea, en gran medida muchas de las cosas... A ver, en parte era cierto. Yo el ejemplo que pongo siempre, bueno, pongo 2 ejemplos. Uno son las raíces cuadradas. A mí, la gente en este país está muy preocupada porque ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo a hacer raíces cuadradas? Eso es algo que me llama la atención, que de todo lo que se aprende en 10 años de colegio, todo el mundo se haya quedado fijado en las raíces cuadradas, todavía no sé por qué. Pero siempre digo, o sea, habrá gente en este mundo que le sirvan las raíces cuadradas. A mí nunca me han servido, nunca las he necesitado, de hecho no sé hacerlas. No me interesa que mi hijo sepa hacerlas, me interesa que si un día las necesita, sepa que eso es lo que necesita y sepa ir a buscar cómo hacerlo. Eso es lo que me interesa. Pero por lo demás, pues no es algo que a mí me preocupe,
para mí no han sido útiles, sé que hay gente por ahí que tiene profesiones en las que eso es útil. Por otra parte, el análisis morfosintáctico, todo el mundo considera que es una pérdida de tiempo, que no sirve para nada, y para mí es lo más útil que me enseñaron en el colegio. A mí me ha servido mucho, lo utilizo en mi día a día realmente. Eso me ayuda a estructurar mi pensamiento, me ha ayudado a aprender idiomas, me ayuda a escribir mejor. Y sí, para mí es súper útil. Ahora, de ahí a que yo obligue a que los niños lo aprendan, eso ya es otro tema. Claro. Yo eso no lo obligaría, pero tampoco diría que no sirve para nada, porque hay gente como yo a la que sí nos sirve. Y además nos gusta, a mí me divierte. Claro. Entonces tengo las dos versiones, ¿no? Lo que a mí me ha servido, que para el resto del mundo es una pérdida de tiempo, y al contrario, algo que a mí nunca me ha servido, pero que entiendo que en algún lugar para alguna cosa sirve y para alguna gente es útil. Entonces, lo que pasa es que cuando tú tienes aquí delante 25 niños de 6 años o de 10 años, tú no sabes quién va a necesitar qué. Entonces, a mí lo que me interesa es que mi hijo en su día a día sepa distinguir o detectar qué es lo que necesita, qué tipo de cosas necesita, y sepa quién, o sea, lo importante es tener aquí una buena agenda y saber a quién llamo para esto. ¿Quién me puede guiar en esto? Y entonces voy y aprendo aquello que necesito. Es decir, mi hijo cuando tenía 6 años sumaba, restaba, multiplicaba y dividía. Porque lo hacía en su día a día, pero si yo le hubiera puesto una hojita con multiplicaciones y divisiones, me habría mirado con cara de ¿esto qué es? No lo habría entendido y no sabía que eso se llamaba multiplicar o dividir. Pero en su día a día lo hacía, porque cuando se encontraba con esa necesidad, él lo resolvía. Luego ya más adelante, pues llega la formulación, ¿no? Ya lo haces de una manera más estructurada si te hace falta, que puede que no te haga falta. Claro. Hombre, algo como sumar y restar, sí, pero si te vas a cosas un poco más complejas, a lo mejor no te va a hacer falta nunca. Claro. Claro, no, y según lo vayas necesitando, o sea, ¿por qué? Y todo esto parte, cada vez que estás hablando más, pues me doy cuenta de que todo parte de una distinción original. Para ti, o sea, tú reconoces que la gente es diferente y que cada persona es un mundo diferente y como tal se tienen que ir formando. Y gracias a Dios, pero eso no es lo que cree la mayoría de la gente que está en el poder. La mayoría de la gente que está en el poder actúa... No, pero es que esa es la otra diferencia, es que a mí me da igual la gente que está en el poder. Ya. Por eso yo no estoy recogiendo firmas para pedirle nada a ningún ministro, como hacen otros padres, y están en su legítimo derecho de hacerlo, pero así no cambian nada. Claro, claro. O sea, tú ya has aceptado que el poder está ahí de facto, no puedes hacer nada realmente para cambiarlo porque parten a lo mejor de... No, es que el poder, realmente el poder que tiene es el de cambiar leyes. Y las leyes, como dije antes, siempre llegan tarde, por definición. Entonces, llegará un día en que ya, por ejemplo, con el homeschooling a lo mejor no, pero con las escuelas libres sí ha habido un avance muy grande en España en los últimos 3-4 años. Entonces, esto ya está llegando a un punto que el Estado ya no le puede dar la espalda. Ya no pueden mirar hacia otro lado como si eso no existiera. Y más pronto que tarde van a tener que hacer algo. Que a lo mejor ese algo va a ser ponerse duros y prohibirlo, pero se van a tener que mojar. Claro, es un problema real ya, ¿no? Claro. Con el homeschooling sigue siendo demasiado minoritario y demasiado poco visible, porque en general nos escondemos. Pero es la sociedad la que tiene que cambiar. ¿Y la sociedad qué es? La sociedad eres tú, soy yo y es el otro. Somos cada uno. Sí. No, pero para alguna gente la sociedad tiene una forma determinada que a lo mejor nos estamos alejando de ella y ellos vienen aquí como caballeros salvadores que intentan imponerla, ¿no? Imponer la buena sociedad. Sí, eso está pasando en educación también. Mucha gente que está metida en el mundo, digamos, de la educación alternativa y pretenden que eso se imponga dentro del sistema público de enseñanza y que sea educación alternativa para todos, con lo cual dejará de ser alternativa. Para mí esa no es una opción, yo no defiendo eso. O sea, Montessori o Pestalozzi o lo que quieras, muy bien, para el que lo quiera. Para el que lo quiera, no para todos.
Bueno, me imagino, o sea, por supuesto, o sea, ningún sistema debería ser impuesto, pero también lo que desde luego está mal es que exista un sistema basado en el Estado, es decir, que el Mm, Estado público, el sistema público, que todos tenemos que financiar, tampoco debería ser la vía, porque a lo mejor tú no quieres participar de ese sistema, porque tienes que sufragarlo, ujú. ¿no? O sea, eso es también un problema. Pero entonces, estabas hablando de cómo las leyes llegan tarde, ¿no? Y, bueno, las leyes, y no solo las leyes, sino, o sea, no solamente lo legislativo, sino también lo ejecutivo. Las Mm, leyes y la policía y cualquier actividad estatal acaba llegando tarde porque reacciona, no acciona. Y si acciona, claro, bueno, y gracias a Dios también podríamos decir, ¿no? Porque las sí. veces que acciona, tela. Pero entonces, legalmente dices que a día de hoy hay una gran disparidad entre las leyes que hay en diferentes sitios a lo largo del territorio español. O sea que en cada... Dentro de España, en educación no hay tanta No hay tanta diferencia. diferencia, ¿vale? No. Em, lo que hay es, primero, la posibilidad de que exista esa diferencia, porque los parlamentos autonómicos pueden legislar en educación y de hecho lo están haciendo. Hay una ley de educación catalana, se está negociando ahora una ley de educación vasca. Entonces, por ahí, pues existe esa posibilidad. De hecho, cuando salió la ley de educación catalana, hubo familias homeschoolers que se mudaron a Cataluña pensando que se había legalizado el homeschooling, porque incluía esa cláusula de que se admitirán modelos de educación no presencial que todavía no está desarrollado y que mientras no se desarrolle no estará en vigor y que cuando se desarrolle, si ponen muchos requisitos y lo restringen mucho, tampoco será una vía de entrada para considerar que se ha legalizado el homeschooling. Entonces hay que ser muy cauto con eso. Claro. Donde sí hay diferencia es a nivel, digamos, administrativo en cómo y cuánto se persigue. O sea, hay comunidades donde nunca ha habido un juicio por homeschooling, hay comunidades donde va como a rachas, de repente hay una instrucción interna de la Consejería de Educación, de Inspección Educativa, de perseguir más esto, o al contrario, de distinguirlo. Lo que también es, bueno, es competencia municipal, pero solo existe en municipios grandes y en los municipios que no lo tienen acuden a la normativa autonómica, que son los protocolos de absentismo, que es por donde realmente suelen, digamos, pillar a los homeschoolers, porque se supone que si no vas al colegio eres absentista, entonces activan este protocolo de absentismo que es o municipal o autonómico. Y ahí sí puede haber diferencias. Puede haber un protocolo de absentismo de una sola ciudad, ponte, el de Barcelona, por ejemplo, lo tenía, luego lo cambiaron, donde especificaba que si se demostraba que ese niño que no estaba yendo a la escuela estaba siendo educado por otro cauce, por fuera de la vía formal, se tenía que archivar el expediente. Ese expediente no llegaba a la Fiscalía de Menores, que es lo que pasa en el resto de casos. Luego eso lo cambiaron, pero bueno, durante unos años tuviste allí una ciudad, o sea, ya ni siquiera hablamos de una comunidad autónoma, de una ciudad donde tenías esta pequeña escapatoria. Claro, tú podías coger, mudarte allí y decir, aquí sé que al menos por esta vía no me van a perseguir. O comunidades donde en Madrid, por ejemplo, comunidad, hay una cierta tolerancia hacia el homeschooling. Hay muy pocas familias que hayan sido denunciadas, muy pocas denuncias que hayan prosperado y las que han prosperado han parado en fiscalía. Ninguna que yo sepa ha llegado a sede judicial. Entonces, en ese sentido sí hay diferencias, pero claro, son diferencias que hoy es así y dentro de un año te puedo decir, no, mira, ahora está bien Galicia o ahora está bien Andalucía. Que vas a Y estar va, cambiándote de es sitio, lo que ¿no? decía al principio, inseguridad jurídica. Claro. Claro, es Por que... eso digo, prefiero un sitio donde esté claramente prohibido y sepas si te ponen una multa o te meten en la cárcel o qué te va a pasar, que esto que, bueno, sí, al que no le pillan vive muy bien, pero siempre estás con la espada de Damocles ahí y al que le ha tocado pues tampoco es justo, o sea, ¿por qué a ti te obligan y a ti no? Eso le encanta al Estado, porque ese es Sí, el poder máximo, es el poder de la incertidumbre, ¿no? mm, Porque si defines algo, ya sabes a lo que atenerte y puedes huir. sí, Pero en el momento en el que dejas abierto el caso y dices, bueno, esto lo interpretaré yo, esto claro, y queda... luego no hay tanta gente que se la juegue.
Claro, claro. O sea, no, es Porque justo. muchas veces se nos compara, por ejemplo, con los insumisos, cuando había servicio militar Sí, obligatorio. Y sí, se compara bastante el movimiento homeschooler que busca la legalización, que busca la forma de que la escolarización no sea obligatoria, con ese movimiento de los insumisos que consiguieron finalmente acabar con el servicio militar obligatorio. Pero hay una diferencia sustancial, y es que el insumiso se la jugaba él solo, simplemente. Tú podías decir, bueno, pues decido que estoy en contra de esto, no voy a pasar por el aro, no voy a ir al servicio militar obligatorio y entonces, bueno, pues que me busquen, que me denuncien, que me persigan, que me metan en la cárcel incluso, pero ya está, se la jugaba él, era una persona, él asumía el riesgo de su decisión. Pero en el caso del homeschooler hay una diferencia sustancial y es que estamos hablando de que somos padres de familia, de que las consecuencias las sufriremos no solo nosotros, la consecuencia, si yo decido objetar a este sistema, la sufrirá toda mi familia, empezando por mis hijos. Y esa es la diferencia fundamental que hay entre estos dos movimientos, que no es lo mismo si solo me la juego yo, que soy un adulto, que decido que no estoy de acuerdo con una ley y entonces no cumplo y bueno, ya iré a la cárcel si tengo que ir o huiré y seré un prófugo, que si o no, es que yo si tomo una decisión muy radical lo va a pagar mi hijo, porque lo pueden sacar de mi casa, me pueden quitar la custodia, me pueden meter en la cárcel y al final el que lo paga es el niño. Por eso yo no veo tan clara la comparación entre los insumisos de aquella época con los homeschoolers, que tenemos que ser mucho más prudentes a la hora de tomar decisiones algo, digamos, radicales. también que los insumisos, y no sé si me he perdido algo ahora, pero los insumisos militares se habían adscrito a lo que fuera la ley, ¿no? O sea, bueno, me imagino que en la época de Mili no tanto, pero en cuanto a los tiempos en los que la gente se podía meter en el ejército voluntariamente, Sí. eso es un contrato. Entonces ellos ya se habían comprometido a cumplir con determinadas condiciones. Mientras que con tus hijos, ¿quién tiene derecho o legitimidad para decidir qué es lo que tienes que hacer Ah, con la tus hijos? pregunta, la gran pregunta. Claro, porque o sea, ese es el problema. Un problema además que está muy ahora de boga en Estados Unidos. En Estados Unidos el problema de todos estos padres que a lo mejor les cogen fumando marihuana, por ejemplo, y ya directamente les quitan a sus hijos. Y por mucho menos. Bueno, O por sea, mucho hay un menos. montón de Pongo ese casos ejemplo porque ese ya de es niños que se determinante. los han llevado porque fueron solos al colegio caminando, porque estaban Sí, jugando en la calle, porque estaban jugando en la calle. claro, O sea, por cosas así se están llevando niños. Es surrealista y de eso no se habla. claro, De eso claro. no se habla y está pasando en Estados Unidos, ¿eh? No en ningún país, en ninguna dictadura, ni en ningún país tercermundista, ni nada de eso. Sí, 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 no, los conocidos child services que están, además, los veteranos también tienen muchos problemas porque muchos de ellos ahora sufren el estrés postraumático Ujú. clásico de haber estado en un territorio bélico y, y claro, pues como tienen ese estrés, están siempre con la espada de Damocles de la que hablabas, que en cualquier momento, si presentan una poca mejoría o una retrasada mejoría Ujú. con respecto a lo que proyectaba a lo mejor el médico, pueden determinar o contemplar que eso es pues eso, un problema para el niño y adiós. Y eso es una inseguridad. Y todo parte de eso, de la consideración de quién está o sea, quién es el que tiene la potestad sobre los hijos. Y, y sí, sí, eso es complicado. Es cierto también que, sí, por supuesto, los padres la deberían tener por defecto, pero ¿qué haces con esos casos residuales donde los padres son extensamente negligentes? Sí, pero lo que no puedes hacer es que por unos pocos casos Ya, residuales, de repente ponerte a controlar a todo el mundo y a dirigir la vida de todo el mundo, porque hay uno que no lo hace bien, bueno, pues ya veremos qué hacemos con ese, pero... Y además, ¿dónde ponemos la línea? Ese es el gran debate, es ese. En Suecia está pasando también un montón de niños que los servicios sociales se los están llevando. Hay muertes extrañas de niños en los servicios sociales que están tutelados por el Estado y que nunca se llegan a resolver, nunca se sabe qué pasó. Custodias que se quitan sin un motivo realmente claro, que
el caso de Dominic Johansson, por ejemplo, que lleva, creo que ya van para 8 años, que se lo quitaron a sus padres por dos cosas que en ese momento no eran ilegales en ese país. Eso en un estado que se llama de derecho es muy grave. Te pueden quitar a un niño por algo que esté contemplado en la ley, pero no por algo que no esté contemplado en la ley. Pero claro, la cosa esta del interés del menor al final es un cajón desastre donde cabe todo y donde la decisión al final es totalmente arbitraria del funcionario que te toque, ya ni siquiera de un juez, del funcionario de los servicios sociales que te toque, y eso es muy grave. Y hay un boicot mediático a este tema, no se habla de este tema, se conoce por las redes, gracias a que existe Internet, y entre familias y entre algunas entidades esto se va moviendo y se va conociendo. Pero a nivel mediático y a nivel institucional este problema no existe. Claro, es casi tabú, sí, o sea, el hablar de esto, tal vez porque el Estado sabe que en ello reside su poder en gran medida. Y porque todavía mucha gente piensa que si te han quitado al niño por algo será. Ah, bueno, ya, por Como lo de supuesto. si te han detenido Sí. por algo será. Sí, Y sí, sí. yo no muevo un dedo por nadie, ni pongo la mano en el fuego por Si nadie. el río suena, sí. Claro, exactamente. Y no siempre es así. No, 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 claro, no, y eso, bueno, eso también responde a, no solamente a esto, sino a cualquier ley, o sea, las leyes hoy en día, conforme es necesario para los funcionarios del lado legislativo, el estar creando ley tras ley para justificar su puesto de trabajo, básicamente, pues tarde o temprano tienen que crear leyes que se extienden más allá de lo razonable. Ujú. Y con esto, pues claro, aunque yo ya te digo, yo aquí veo un poco más de malicia, porque la educación no es una ley cualquiera, no es aparcar aquí o dejar de comer determinadas calorías, o sea, es algo que determina la confianza que ponen los niños en el Estado, cómo lo perciben, cómo... Pero en la educación al final ni siquiera es un complot, digamos. Es ya, el sistema ha crecido tanto, está enquistado, funciona por inercia y ya somos muchas las generaciones que nos hemos educado o deseducado dentro de ese sistema, entonces ya confiamos ciegamente en que así deben ser las cosas y no nos imaginamos que puede ser de otra manera. Entonces el Estado lo único que hace es no soltarlo, pero realmente no tienen poder en el sentido que mucha gente piensa de que no, es que hacen esta ley pensando en que así nos van a controlar. Yo creo que no llega ni a eso, fíjate. ¿Tú crees que ya está, es parte de su segunda naturaleza? Sí, de hecho, yo pienso que, por ejemplo, hay una teoría que dice que cada vez que se ha ampliado la edad mínima de escolarización obligatoria, que al principio eran solo 3 años, luego 6 y ahora ya estamos en 10 años y en algunos países más, se han hecho estudios y cada vez que ha habido una crisis socioeconómica, se ha ampliado esa edad, se ha pasado, no, hasta los 12 no, ahora hasta los 14. Siguiente crisis, ahora hasta los 16. Siguiente crisis, en 2007 se propuso en España ampliar a 2018, perdón, a 18 años. ¿Esto por qué se hace? Porque interesa más tener estudiantes que tener parados. O sea, es una cuestión de ¿qué me interesa? ¿Que crezca el paro? Que vende mejor, ¿no? Claro, o sea, si yo te obligo a estar hasta los 20 años en la escuela, no vas a computar como parado, porque no eres población activa. Y por eso se hace, no se hace por otra cosa. Sin embargo, yo pienso que, por ejemplo, en España, con la última crisis, en 2007, se propuso, Izquierda Unida fue el partido que en España propuso ampliar de 16 hasta los 18 años el mínimo de escolarización obligatoria. Yo pienso que ellos realmente creían que eso es bueno. Yo pienso que ellos lo creen, que eso es lo bueno, que necesitamos más formación para tener gente mejor preparada y que así funcionará mejor la economía, que ellos ni siquiera son conscientes de por qué lo están haciendo. Es algo que ya funciona solo. Sí. Funciona solo, como cuando ponen educación para la ciudadanía. No lo ponen pensando, así los voy a manipular y voy a hacer que piensen esto o que crean lo otro. No, ellos realmente creen que eso es bueno que exista. Sí, veo el argumento. El argumento también creo, no sé a quién se lo comenté en su día, sobre los Illuminati, que hace unos años estaban muy de boga, ¿no? Sí. Están muy de moda, digo de boga, en Internet. Y
Y como lo explicaba Julian Assange, el que sacó el tema de Wikileaks, bueno, el que llevaba Wikileaks, cuando le preguntaron que si él tenía alguna evidencia, algún tipo de papeleo, porque él siempre amenazaba, ¿no?, de que si no dejaban de perseguirle, él tenía unos documentos muy importantes. Se preguntaba a la gente si él tenía documentos sobre este tipo de gente. Y él decía que no, que lo más probable es que en vez de ser una cúpula pensante, que fuera más bien como una horda de tropas mongoles, que todas se les alineaba en el mismo interés, en el interés de devorar económicamente al adversario, en un estado mental. Y esto sí, o sea, desde luego eso parece ser la norma en general con el Estado, o sea, como que se alinean una serie de intereses donde todos se convencen de que están haciendo lo correcto, ¿no? Pero como se dice también tradicionalmente, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Sí, pero me refiero a que a veces se habla de conspiración educativa y de que manipulación, y yo creo que es que no llega ni a eso. ¿Tú No crees que llega, no hay...? no. Yo a veces veo cosas... Y perdona, que no ojalá fuera así, porque entonces sabríamos a quién nos enfrentamos, o sea, quién es esa gente y dónde está esa gente y cuál es la motivación por la que esa gente hace esto. Entonces tendríamos un enemigo, sabríamos contra qué luchamos, ¿no? A qué nos enfrentamos. Pero no, es algo difuso, es un sistema monstruoso que ya funciona solo y que hay un montón de gente que incluso sin querer o incluso con su mejor intención forma parte de eso. Claro, claro. Es terrible. Sí, no, es incluso peor porque está desarticulado, no es algo coherente, simplemente se hace por inercia, ¿no? Claro, porque si no dirías, bueno, ¿dónde está la cúpula? Me la cargo y se acabó el invento, pero es que no es así. No, No es así. Claro. Por eso voy a que la solución es individual, o sea, yo voy a salvarme a mí, salvar a mis hijos y ya está. Y con eso, o sea, yo creo que consigo yo mucho más sirviendo de ejemplo para que otra gente se anime a hacer lo mismo o cosas parecidas, que cuando te metes en temas pues ya asociativos o sindicales de vamos a cambiar la ley, vamos a manifestarnos contra el ministro. No, el ministro hoy es este y mañana es el otro y al final todos son lo mismo y no van a cambiar porque tú rodees el Congreso ni porque tú presentes 100.000 firmas en change.org, o sea, las cosas no funcionan así. Aparte que ni siquiera están obligados. Como máximo, si tienes más de 500.000 firmas, pueden, o sea, bueno, tienen que discutirlo. Pero en materia de ley orgánica no puedes. Tampoco, eso es. Ni en materia orgánica, en leyes orgánicas, ni en presupuestario. En todo lo que les toca estructuralmente, entonces no. es que ni así. Claro. Ni así. Claro, totalmente. Sí, fíjate, antes te quería comentar que estábamos hablando del tema internacional, comparativamente cómo estaba España con el resto. Hubo un caso hace unos años en Canadá, que, bueno, o sea, no sé si sabes, pero Canadá es uno de los países donde más refugiados se aceptan, o tradicionalmente tenían esa historia. Y hubo un caso muy curioso y no hace tantos años, a lo mejor hace 3 o 4 años, que una familia de alemanes que querían hacer homeschooling con sus hijos porque eran cristianos, católicos y querían educar a sus hijos con esos valores, no les dejaba el Estado alemán y se tuvieron que ir a Canadá huyendo de Alemania por esa... ¿A Estados Unidos? ¿Fue a Estados Unidos o a Canadá? Remake. No lo sé, ya no... El caso que fue así más sonado fue el de los Romeike, que en Alemania está prohibido educar en casa. Te quitan la custodia, escolarizan al niño, te pueden meter en la cárcel y te ponen una multa. O sea, todo esto. Todo de golpe, ¿no? Pero ¿sabes lo que hay? Sí. Entonces estos, una vez que tuvieron la sentencia, pidieron asilo en Estados Unidos. Y el juez les concedió el asilo porque ya tenían la sentencia. Porque claro, si tú solo vas porque, oye, es que soy alemán y en Alemania no se puede, no te lo van a dar. Ya tienes que demostrar que tú personalmente has estado perseguido y se te ha prohibido eso que para ellos es una libertad fundamental, indiscutible. Y entonces, el equivalente de la Fiscalía recurrió porque a la administración le daba miedo que esto fuera un poco una puerta de entrada para una avalancha de homeschoolers. Que, a ver, tampoco va a ser así, porque ni somos tantos en el mundo, ni todos estamos dispuestos a irnos de nuestro país. Hay gente que antes se escolarizaría que tenerse que ir a vivir a otro país, con otra cultura, otro idioma. Entonces, ese no era un peligro real, pero bueno, era un poco la excusa que ponían.
Y al final sí, allí están se fueron a Texas, a Tennessee, se A fueron a Tennessee. Tennessee. Sí, puede No que sé por haya, qué pensé que eran en puede que haya Canadá. habido otro caso en Canadá, no lo sé, pero el que fue el primero fue este. Fue de Alemania, que parece paradójico. O sea, la gente cuando piensa en Alemania no piensa que tenga que la gente estar huyendo por libertad de ideología religiosa, pero así es. O sea, es que Sí, literalmente si no quieres educar a tus hijos según lo que te manda el Estado y quieres hacerlo de otra sí, forma. Alemania y Suecia son ahora los países que en Europa están peor en este sentido. Mejor porque tienen seguridad jurídica, siempre voy a lo Ya. mismo, pero peor porque está completamente prohibido, está más perseguido en Suecia que en Alemania, porque en Alemania realmente hay gente educando en casa, hay como 300 o 400 familias que lo están haciendo y que no están teniendo problemas. En Suecia no, en Suecia o han escolarizado o se han exiliado a Finlandia. En Finlandia tiene unas islas, las Islas Aland, que pertenecen a Finlandia, pero el idioma y la cultura son suecos. Entonces ellos han tenido esta salida, se han exiliado a Finlandia, donde sí es legal educar en casa. Casi nadie lo hace porque tienen un buen sistema educativo. Entonces, bueno, para que Es alguno, residual, ¿no? claro, alguno lo hará, pero bueno, no es algo que esas otras. Si tanto miedo te da que la gente eduque en casa, fíjate en cuáles son los motivos, o sea, por qué lo hacen y qué tales los motivos. ¿Es porque el colegio está mal? Pues arregla los colegios. Claro. Mucha gente que educa en casa en España volvería a escolarizar si la escuela funcionara de otra manera. Claro, claro. Aunque sí, me imagino que también parte del problema, y corrígeme si me equivoco, es que el sistema, o sea, la estructura de tener todos que estudiar en un colectivo y obligar a todos cumplir ese mismo patrón, Hmm. puede que eso sea irreparable, o sea, que no haya solución, o sea, que Eso aunque se puede cambiar muy fácilmente si hay voluntad de cambiarlo. No es y difícil. con La clases más reforma, pequeñas, la o... reforma, por ejemplo, que están haciendo los jesuitas. Supongo que la conoces. No te creas, no No, estoy tan el conectado. Horizonte 2020, porque es supongo, el plazo que Ok. se ponen. Ellos han tirado paredes abajo, han hecho aulas de 50 alumnos con 3 profesores donde trabajan por proyectos. Cada semana tienen un proyecto, entonces día a día van trabajando sobre ese proyecto, van trabajando en equipo. Al final de la semana revisan si se han cumplido los objetivos que tenían previstos. Si no se han cumplido, se amplía el plazo de esa semana, o sea, no es algo inamovible. Trabajan con al menos 3 profesores a la vez, coordinadamente, y trabajan en un proyecto que toca todas las materias. O sea, no es una hora de matemáticas y una de física y una de inglés, sino que se trabaja todo de manera transversal. O sea, si quieres hacerlo, puedes hacerlo. Lo que pasa es eso, que hay demasiada gente que forma parte de un sistema que no tiene ninguna motivación por cambiar. Hay muchos profesores que no tienen una motivación por cambiar. Hay muchos padres que tampoco tienen una motivación. Hay muchos padres que tienen al niño en el colegio como lo podrían tener en cualquier otro sitio. Lo que quieren es tener unas horas libres de niños, literalmente, y eso hay que reconocerlo también. Esa cosa de que los padres somos los que queremos lo mejor por nuestros hijos no siempre es así. Hay padres que tienen hijos porque era lo que tocaba, porque te sacas la carrera, te casas y tienes hijos, y luego lo que quieren es que el hecho de tener hijos no cambie su vida, que es algo Mm. absurdo, pero es lo que quieren, y quieren seguir haciendo su vida de adultos, ir a su trabajo y hasta tener su vida social, y para eso necesitan que el niño esté aparcado en algún sitio razonablemente barato, donde además te dejen la conciencia tranquila, porque allí es donde debe estar el niño, porque allí es donde le van a educar correctamente. Entonces tú te quedas con tu conciencia tranquila y ahí lo tienes aparcado. Esos padres no tienen motivación tampoco para que el sistema cambie. Por eso el sistema está cambiando por fuera, en base a pequeños grupos de gente que se está organizando por su cuenta. Las escuelas libres que hay en España son privadas, son escuelas privadas, de gente que seguramente, si tú les preguntas de uno en uno, te van a decir que están en contra de las cosas privadas, de las empresas y de todo lo que se salga del sistema, pero ellos se han salido y han creado una empresa. Claro, claro. Y mientras el Estado pues no meta la presión legal que podría meter, me imagino
que podrá seguir así, pero la realidad es que en el momento en el que yo creo que pase de una masa crítica, que haya suficiente gente que empiece a tender hacia ahí porque el sistema educativo no funciona o fracasa mucho más que a lo mejor lo hacen... Es que solo, ¿sabes que vuelvo? Solo hace falta voluntad. De hecho, mira, una consulta que me hicieron una vez era unos profesores, porque también es verdad que hay muchos profesores en la pública que a pesar de ser un engranaje más del sistema, no están de acuerdo, son críticos y lo quieren cambiar. Entonces había unos profesores que se estaban formando en pedagogía Montessori y querían buscar la forma de ellos, desde su puesto de funcionario en la escuela pública, aplicar lo que estaban aprendiendo de esa pedagogía en concreto. Y pensaban que no podían, pero yo les dije, mira, coge la ley y léetela. Es que no es más que eso. Coge la ley, léetela y busca el hueco que esa ley te deja. El profesor muchas veces se cree que tiene las manos atadas mucho más de lo que realmente las tiene, solo porque la inercia le lleva a eso, porque siempre se ha hecho así y porque le han enseñado que así se hace. Pero en cuanto tú coges y te lees la ley y te das cuenta de todo lo que puedes hacer, ves que el sistema no es, el sistema legalmente no es tan rígido. Es rígido el funcionamiento, porque está enquistado, pero legalmente hay mucho hueco todavía, mucho margen de maniobra. Y a esos profesores les dije, solo necesitas que todos los profesores que en ese colegio van a trabajar en ese curso en concreto, coges tercero de primaria, que todos los profesores que están en tercero de primaria quieran aplicar esa pedagogía. Y puedes hacerlo, con la ley en la mano. Ahora, ¿cuántos profesores saben eso realmente? Y también, es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que también los mayores censores somos nosotros mismos. Y me imagino que habrá muchos profesores que pensarán que eso no es lo correcto, porque no se les ha educado a lo mejor en esa línea o no tienen la apertura de mente como Sí, para... muchos tienen el miedo de, pero ¿y mis compañeros? ¿Qué van a decir? ¿Y me van a mirar mal? Y si me voy de este sitio, que dirán en el currículum que en este sitio hacemos una Claro, educación exactamente. rara? Mira, pasó cuando se proyectó el documental Enséñame pero bonito, que es sobre educación alternativa. Lo proyectamos en Valencia y me invitaron porque yo formo parte de ese documental y estuvimos varios de los... ¿Cómo se llama el documental? Enséñame pero bonito. Está en YouTube, se puede ver gratuitamente, y varios de los que participamos estuvimos allí junto con la directora Sara Moreno y había una sala de casi 100 personas. Hubo 2 sesiones seguidas, 100 personas en cada una de las sesiones y casi te diría que el 90% de los asistentes dijeron que eran profesores y la mayoría profesores en la pública o algunos en la concertada. Y la mayoría venían con el mismo discurso de yo quiero hacer esto, pero no me atrevo porque mis compañeros van a decir, me van a mirar mal, me van a señalar, voy a ser el perro verde. Y yo les dije, daos cuenta que habéis pasado por aquí hoy 200 personas, casi todos profesores, casi todos con el mismo discurso. La comunidad de Valencia no es tan grande como para que algunos de vosotros no estéis en el mismo centro. A lo mejor solo hace falta que uno hable y se dé cuenta de que los otros no solo no le miran raro, sino que le dan la razón. Asume el riesgo. ¿Qué puede pasar? ¿Que te digan que no? Bueno, el no ya lo tienes. Pero claro, no te quedes callado porque a lo mejor tienes 5 compañeros que están en tu misma línea. Claro. Y puedes hacerlo. Y a lo mejor los padres también están en esa línea y lo agradecen. Pero si tú ya de entrada te callas por lo que puedan decir, así no se cambian las cosas. Claro, se censuran a sí mismos y fíjate, también yendo a lo mejor un poco más por la rama conspiranoica, en Roma había una anécdota de un par de senadores que estaban caminando por las calles y uno de ellos, ¿no?, muy altivo, decía, ¿por qué no hacemos que todos los... Sí, que todos los esclavos lleven una túnica especial que les designe como esclavos? Y el otro dijo, inconsciente, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Si hiciéramos eso se darían cuenta de los pocos que somos nosotros y los muchos que son ellos. A lo mejor eso pasaría, ¿no?, con los profesores. Que hay muchos más profesores que están abiertos al cambio, pero que, claro, la presión social, el condicionamiento por determinadas instituciones a lo mejor les hacen reconsiderarlo o no les permiten aunarse y cambiar. También, fíjate, otra cosa que te quería comentar,
que vi en una entrevista que hiciste era que conectabas el feminismo con el homeschooling y cómo el feminismo en cierta medida estaba confundido con el homeschooling, porque por un lado no querían que el homeschooling prosperara porque eso obligaría a algunas mujeres, o no obligaría, pero condicionaría que algunas mujeres no trabajaran y se dedicaran más a la familia, algo que es sacrilegio, ¿no?, dentro del Sí. feminismo actual. Y por otro lado, también quieres que las mujeres tengan la capacidad de escoger. Sí. Ese fue un tema que salió en la defensa de la tesis de Madeleine Goiría. Madeleine Goiría es profesora de Derecho Civil y es autora de la primera y hasta ahora única tesis doctoral que existe en Derecho específicamente sobre homeschooling. Y yo estuve en la UPV en la defensa de su tesis y nos sorprendió a las dos que todos los miembros del tribunal, mira que hay temas para criticar y para comentar, y todos coincidieron en este comentario, en el de que era un retroceso en los derechos de las mujeres. Porque claro, si tantas mujeres han sacrificado para conseguir que nosotras podamos trabajar, entendiendo por trabajar un trabajo remunerado por cuenta ajena y fuera de casa, que tampoco tiene por qué ser así, que claro, ahora cómo venimos nosotras, ingratas, a decir que nos quedamos en casa a cuidar de nuestros hijos. Eso es pecado absoluto. Y nos sorprendió mucho y además nos dimos cuenta de que es un tema que desde el, no sé si llamarlo movimiento colectivo o cómo llamarnos, pero desde las propias familias homeschoolers es un tema al que no se da respuesta porque nosotros mismos nunca nos lo hemos planteado. Entonces ahí vimos que había como un vacío y dijimos, bueno, si estos señores que son doctores en Derecho se plantean esto, a lo mejor ahí afuera en la calle está lleno de gente que se está planteando lo mismo, que no nos ha llegado esa duda que tienen y nosotros no estamos dando una respuesta. Entonces ahí incluí un capítulo completo en mi último libro, Sin Escuela, sobre este tema y sobre cómo lo que se había intentado conquistar como derecho, que es el derecho de la mujer a trabajar, a elegir si tener familia o no, si compaginarla o no con un trabajo. De repente parece que estamos obligadas a tener una carrera profesional y a priorizarla por encima de la familia. Esa no era la idea originaria de todas esas feministas que algunas hasta dieron su vida por este derecho. El derecho era a elegir, a tener esa posibilidad en igualdad de condiciones, en toda la igualdad de condiciones que la biología nos permita con un hombre. Tú puedes elegir trabajar o puedes elegir no trabajar. Y si tú formas una familia con un hombre, pues se supone que es decisión de los dos el decidir quién trabaja fuera de casa, o si trabajan los dos, o si el niño va al cole o no va al cole, o si tenemos hijos o no tenemos hijos. Pero siempre desde nuestra libertad de elección. Entonces, para empezar, no todas las mujeres dejamos de trabajar para poder educar en casa. Es cierto que no es fácil, yo no digo que sea fácil. A veces tampoco puedes hacer el trabajo que habías pensado que harías, o tienes que sacrificar, entre comillas, tu carrera profesional para dedicarte a otra cosa, pero es tu elección y tampoco es algo para toda la vida, porque los hijos crecen y cualquiera que tenga hijos te va a decir que crecen muy rápido y en nada tienen 15 años y ya prácticamente no te necesitan y tú te puedes reenganchar con tu carrera. Luego en algunas familias es el marido el que deja de trabajar, por el motivo que sea, porque quien tiene el trabajo estable es ella, o porque quien tiene mayor sueldo es ella, o por cualquier otro motivo. Hay padres que son ellos los que se quedan en casa y en muchas familias trabajamos los dos y lo compaginamos de la mejor manera que podamos, o a turnos o porque somos autónomos. Muchos somos autónomos, trabajamos por nuestra cuenta y entonces tenemos muchas desventajas, pero tenemos la ventaja de gestionar nuestro horario y nuestro calendario como mejor nos vaya. Entonces, llevar esto al terreno feminista en el sentido de si eres mujer y eres feminista tienes que estar trabajando fuera de casa y tienes que convertirte prácticamente en un hombre sin barba, pues no, es que eso para mí no es el feminismo. Eso es convertirnos a las mujeres en hombres, en Hillary Clinton.
Eso es, claro, eso es masculinizar a la mujer. Para mí eso es cualquier cosa menos feminismo. Es casi lo contrario, ¿no? Claro, exactamente. Es mimetizarte con el hombre. Yo no quiero eso, yo no quiero ser un hombre. Claro, es que ¿sabes qué pasa también? Que el feminismo ha tenido muchas olas, ha tenido varias vertientes y una de ellas, la segunda sobre todo, se fusionó mucho con ideas colectivistas, con ideas, pues eso, pseudo-marxistas. Y entonces, claro, desde ese prisma no se comprende que una mujer pueda ser autónoma porque está en conflicto el interés de la mujer con el interés social que también querían infiltrar Claro, mediante el feminismo. claro. Ahora sí está empezando una nueva ola, parece, de mujeres que reclaman incluir la maternidad dentro del feminismo. Que eso también es feminismo. El que yo pueda dedicarme a mis hijos, tener una familia hetero también, Sí. y monógama, y ser igual de feminista que la que elige otra cosa, porque al final hablamos de libertad de elegir. No se trata de que estemos todas cortadas por el mismo patrón, sino que tengamos verdadera libertad. Eso es para mí el feminismo. Totalmente, totalmente. Pues mira, para concluir también quería comentarte una cosa que te comenté fuera del vídeo al principio, que era la idea de que a lo mejor la violencia contra los niños, es decir, la agresión cuando se les intenta educar, puede ser uno de los orígenes de por qué la sociedad es tan estática, por qué la sociedad tiende a esos patrones de los que hablábamos antes. Y bueno, un filósofo de internet muy conocido, Stéphane Molyneux, es uno de los mayores ponentes al respecto. Habla de cómo si intentas negociar con los niños mediante la violencia, lo único que haces es que ellos acaben proyectando ese uso de violencia en el futuro como su vía de negociación principal. Y bueno, quería conocer tu opinión sobre ellos. Él incluso va más allá. Él dice que ese es el origen del Estado, que el Estado son los padres y que los padres son los que crean ese patrón que luego se ve reflejado en la sociedad más adelante. Claro, es que, bueno, negociar con violencia no es negociar, eso para empezar, pero, por ejemplo, desde la perspectiva libertaria, se habla mucho del principio de no agresión, pero a los niños no se lo aplicamos. No son personas. Porque al niño le agredemos desde el minuto 1. Desde el minuto 1 en que nace le enchufas un chupete y le pones un pañal para luego 2 años después decidir que se lo quitas, esté preparado o no. O sea, la violencia contra los niños empieza desde el propio nacimiento. Incluso diría que antes, pero vamos, el minuto 0 es el nacimiento. Cuando ya te quitan a ti la libertad de parir como y donde quieras, o sí, donde sientas que tienes que hacerlo y cómo sientes que tienes que hacerlo, y con la asistencia que tú consideres que necesitas, ni más ni menos, ahí empieza. Pero es que luego lo perpetuamos siempre por su propio bien, porque estamos repitiendo el patrón aprendido. O sea, lo que nos hicieron a nosotros lo repetimos, y a veces lo mejoramos y a veces lo empeoramos, es cierto, pero básicamente tenemos la inercia de repetir lo que nos hicieron, porque lo otro es contraintuitivo, porque a ti, cuando el niño se porta mal, tú no te planteas que a lo mejor eso no es portarse mal, que te tienes que replantear tu concepto de lo que es portarse bien y portarse mal, y ver por qué el niño está haciendo eso, y ver si es el niño el que tiene que cambiar o si eres tú el que tiene que cambiar. Todo eso no te lo planteas de una manera innata. Lo que te sale es repetir lo que tú has vivido, que para unos será más grave y para otros menos. A unos les han pegado y a otros no nos han pegado, pero hay otras formas de violencia. Todo lo que te obliguen, todo lo que te prohíban. Ahora, si quieres criar un niño libre, prepárate también, porque entonces sí vas a negociar con él, y negociar significa que, bueno, puedes llegar a un win-win, pero a veces vas a perder tú y a veces va a ganar él, porque a veces va a tener la razón. O sea, no que va a ganar como un enfrentamiento, yo no lo planteo como un enfrentamiento, pero sí que a veces te vas a dar cuenta de que, ostras, es que el crío tiene razón y me ha ganado con sus argumentos. Y eso es lo que yo busco para mis hijos. Por eso decía que en la escuela, puestos a enseñar algo, enseñemos a pensar. Pero claro, en la escuela hay una autoridad que no se puede discutir. Entonces, lo difícil con los niños es ver dónde pones el límite. Libertad para el niño, sí, pero ¿hasta dónde? Porque además da mucho miedo, porque ¿y si me estoy equivocando?
y si estoy criando a un salvaje, porque la línea es muy fina. Yo sí estoy de acuerdo con Stefan Molyneux en que no hay que criar con violencia y en que hay muchas formas de violencia, que no es solo el cachete, que el cachete a veces es la menos violenta de todas las formas de violencia contra los niños. Pero es verdad que da mucho trabajo, hay que replantearse muchas cosas. Por parte del adulto no es fácil y al principio, yo de hecho recuerdo que cuando mi hijo tenía un par de años, yo me hacía chuletas de, bueno, cuando vuelva a pasar esto, tengo que pensar esto, preguntarme esto, decir esto, no reaccionar así, y al principio era todo como muy artificial, hasta que ya lo integré y me empezó a salir y pensé, ¿cómo me ha costado tanto llegar hasta aquí? ¿Cómo puede ser que yo no haya hecho esto toda la vida? Pero es que al principio no te sale. Claro. Luego ya no lo cambiarías por nada del mundo. Claro. Y te parece increíble, vamos, y te parece horroroso ver gente tratar a los niños de una manera que siempre ha sido la normal, ¿no? A mí me decían en el parque, ay, es que, ¿cómo lo haces? Porque tú le dices al niño, venga, vámonos, y el niño deja de jugar y se va contigo y no te monta la pataleta, y yo en cambio me lo tengo que llevar arrastrando. Y era una cosa tan sencilla como que yo antes le he dado 3 avisos. Le he dicho, oye, que sepas que quedan 15 minutos, que el niño no tenía el concepto de lo que eran 15 minutos, bueno, pero ya sabía que le iba quedando poco tiempo y se iba mentalizando. Al siguiente aviso le decía, oye, que yo voy recogiendo mis cosas, vete despidiendo de tus amigos. Claro, cuando a la tercera le dices, vámonos, el niño se levanta y se habituado, va. Claro. Algo tan fácil, el cambio viene del padre, no viene del niño. Claro. Y detalles como este hay a lo largo del día, pues 150 cosas, y en la comida y en el dormir. Imagínate, o sea, es violencia también, es una agresión meter a un niño a dormir cuando no tiene sueño. Como si tú ahora me dices a mí, no, mira, vete allí que te tienes que poner a dormir. Pues si no tengo sueño, Sí, ¿qué voy a hacer? Voy a estar así, pues maldiciéndote, hasta que ya por aburrimiento igual me duerma. Claro. Eso es una agresión también, y la mayoría de los padres consideran que lo correcto es crear el hábito en el niño de que a las 9 o a las 10 o X hay que dormir, y creen que eso hay que crearle hábitos, y es la peor agresión, es casi peor que el cachete, Claro. que te puede salir en un momento y te puedes arrepentir, pero bueno, claro. No lo estoy justificando tampoco, pero digo que hay muchas formas de agresión de las que no somos conscientes, y el primer paso es que seamos conscientes de que eso también son agresiones. El obligarle a terminar todo lo que hay en el plato, para que luego de mayor tenga que ir al nutricionista para que le enseñe a comer y le enseñe a perder peso, y tenga que ir al gimnasio y tenga complejos y tenga traumas y tenga enfermedades, y todo empezó ahí. ¿Y quién se da cuenta de que empezó ahí? Cuando te obligaron a terminar lo que estaba en el plato, aunque no tuvieras hambre. Y ahí te enseñaron a desconectar de tu cuerpo. Y luego tienes que ir a las 1000 terapias cuando eres adulto para volver a reconectar contigo, cuando eso ya lo traías de fábrica. Sí, además es carísimo el de estar yendo a terapias precisamente para desaprender, como decías al principio, todo lo aprendido erróneamente, ¿no? Todo eso que pensamos que sabíamos que era correcto, que en realidad era incorrecto y nos estaba haciendo más mal que bien, incluso que si no hubiera nada, peor incluso que la ausencia de forma. Claro, perfecto. Pues nada, oye, muchísimas gracias por venir, que ya tienes aquí a toda la familia, a los peques. Y nada, ¿dónde te pueden encontrar? Y porque imagino que habrá gente que en algún momento dirán, oye, pues a lo mejor esto me interesaría, ¿cómo me puedo informar? ¿Cómo puedo esquivar esas leyes o esos me pueden encontrar en lauramascaro.com. Desde ahí me encuentran, estoy en Facebook, en Twitter Laurecas, en Instagram Laurecas78, estoy en Facebook. Y lo que pido, por favor, que antes de escribir un email busquen bien la información, porque muchas veces lo que me preguntan en el mail ya está en el blog. Estoy en YouTube también, y en Vimeo tengo el seminario sobre específicamente la legalidad del homeschooling, y espero que dentro de pocas semanas vuelvan a estar mis libros disponibles en Amazon, porque estoy haciendo la nueva edición para actualizarlos.
De acuerdo. Así que ahí estoy, es fácil encontrarme. Está todo en tu página web, Sí. ¿no? Vale, de acuerdo. O sea, que ahí pueden contactarte, pueden encontrar tus libros. Me imagino Sí. que cuando vuelvan a estar en Amazon también los tendrás Sí, en tu tengo página un web. boletín también que es gratuito suscribirse, que es la mejor forma para enterarse de lo que estoy haciendo, de los talleres, de los libros y todo eso. Fantástico. Oye, pues muchísimas gracias por venir. Otra vez hablaremos ya de nuevos temas, porque ahora pues te pregunto un poco por encima, pero seguro que nos irán saliendo dudas. Sí. También Verónica, que era en principio la que te iba a hacer en entrevista, que ella está muy interesada en estos temas, también en Podemos hablar más de crianza otro día, que da para mucho también. Claro, con mucho más detenimiento. Pues la nada, crianza liberal. Eso es, porque yo tampoco sabía, o sea, sabía lo de la educación libre, pero no sabía que eras libertaria también, o sea, hasta el punto de que filosóficamente te ascribías a la ideología. Sí, bueno, últimamente me quito un poco de etiquetas porque parece que tienes que cumplir una serie de requisitos para merecer ciertas etiquetas y entonces huyo de eso. Pero sí, al final, lo que comentábamos al principio, al final, liberal no es quien se pone la etiqueta de liberal en el hashtag, liberal es quien hace cosas liberales. Y yo considero que los que educamos sin escuela, aunque nos consideremos X, somos liberales. Los que educamos a los niños sin castigarles, somos liberales. Y se puede educar sin castigar. De hecho, lo que no se puede es educar castigando. Pero eso lo dejo para otro día. Perfecto. Entonces, sí, sí, soy liberal, aunque no tengo carné ni lo busco. Mejor, eso es lo mejor realmente, porque ¿quién da los carnés? ¿Quién reparte los carnés? Ese es el tema. Quien reparte los carnés ya es cuestionable su liberalidad, su liberalismo. Así es. Sí, eso perfecto. es. Pues eso, pues muchas gracias por venir. A vosotros ya sabéis. A vosotros por la invitación. Sí, dentro de nada pues ya lo colgaremos el vídeo y nada, pues eso. Ahí hay un montón de información que has comentado y todo lo que falte en lauramascaro.com, ¿verdad? Así es. Perfecto, pues muchas Hasta gracias la próxima. y hasta la próxima.